bien, vamos a repasar brevemente. Escuchaba a Santiago y Susana decir que imprimieron su material, que van Ujú. haciendo algunas páginas, pero voy a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta hoy para arrancar en la página 47 del nuevo material. Ya no digo nuevo material, si ya todos estamos en el último material que di. Página Sí. 47. Ahorita Susi me va a Ujú. confirmar si al final de la 47 hay una pregunta y que me diga cuál es para ver si tenemos todos el mismo material en la página Ujú. 47. Y bueno. Ahora, 2000 años después, ¿cómo Sí, llegó a nosotros la palabra de Dios a través de escritos? ahí nos quedamos hace 8 días. El suspenso ahí se quedó, hasta ahí alcanzamos a llegar. Ahora bien, 5 semanas atrás comenzamos a una introducción. Vimos que la Biblia no es lo que creemos, no es una receta de cocina, no es una fórmula matemática o química, es un libro con una historia, una sola historia unificada. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Toda la Biblia de Ujú. Génesis, Apocalipsis, hablan de Jesús. Todo el tiempo, cada página habla de Jesús. Y después Eso. de entender que la Biblia no es lo que creemos, la Biblia nos pide tener un compromiso diligente para abordarla, para leerla. Sí, tenemos que leerla como cualquier libro, pero no es cualquier libro. La Biblia es una colección de libros. Por eso biblos significa biblioteca. Tenemos en nuestras Ujú. Biblias una biblioteca de 66 libros que vamos a explorar. Y veíamos en la primera lección del material que dice que la Biblia es un libro para confiar, no, para Ujú. meditar de día y de noche, y analizamos el Salmo 1. Ya vimos todo lo que es el Salmo 1 en la lección pasada. Veíamos Ujú. la relación entre ley y libertad. El ser humano quiere libertad, pero no la busca. El ser humano cree que necesita felicidad y no la necesita. Entonces, la ley y la libertad en su equilibrio, en su balance, nos da bienaventuranza. Somos bienaventurados cuando andamos, como dice Santiago, en la ley de la libertad. Y hablamos del Ujú. árbol, cómo ser un árbol plantado y no ser tamo que arrebata el viento. Ahorita entrando a la lección 2 de la lección que estamos viendo ahorita en la página 47, hablamos de que la Biblia no solo es un libro para meditar de día y de noche, sino que también es un libro para confiar y para no temer. Y una de las primeras lecciones que vimos es que tenemos que tener también otro equilibrio: conocimiento y experiencia, verdad Ujú. y amor. Son las dos caras de la misma moneda. Quiero repetir esto que hace 8 días decía: amor sin verdad es alcahuetería, o sea, ser consentidores, ser los abuelos que consienten al nieto, le compran todo, le dicen todo, pero para eso son los abuelos, para consentir y para hacer así al niño. Los papás educan, pero verdad sin amor es fariseísmo, es legalismo, es algo que no, Dios quiere que hagamos el equilibrio exacto entre amor y verdad, conocimiento y experiencia. Y estuvimos viendo que la Biblia es confiable y nos quedamos con una interrogante muy fuerte que aquí desgarró a varias vestiduras de algunos de los hermanos que estuvieron, porque decíamos que la Biblia contiene errores. A ver, vamos a preguntarle a Santiago qué opina de eso. Santiago, ¿tú crees que la Biblia contiene errores? No, ¿No contiene no, errores para ti? no, Ok, no, bien. porque Ni un todo error. está igual. ¿Cómo, cómo? No, bueno, es que yo creo que toda la palabra ¿Sí? de Dios es una sola y entonces va siendo congruente en todas sus partes. Puede tener aparentes errores, que es diferente. Bien, bien, bien. Ahora mencionaste palabra de Dios. La palabra de Dios no contiene errores, pero la Biblia sí. Ahorita los vamos a ver en la página 48, vamos a encontrar. Y si te entiendo, Santiago, estoy haciendo mis preguntas capciosas, no se No, preocupen. sí, ya Es vi. llevarnos a la reflexión y entender, porque muchos de los que no creen nos van a cuestionar esto. ¿Cómo puede ser que confíes en un libro tan antiguo? ¿Cómo puede ser que hoy apliquen esas cosas que se dijeron en un pasado tan remoto? Si hoy tenemos tecnología, si hoy tenemos ciencia, si hoy tenemos viajes a Marte, a la Luna, la gente va a dudar de ello y tenemos que ser claros. Decíamos que Dios no escribió la Biblia porque Él no tiene dedos, Él no agarra plumas, Dios es espíritu, pero inspiró a hombres para que la copiaran. Y entonces, en la pregunta que nos leyó Susana decía, 2000 años después, ¿cómo llegó a nosotros la palabra de Dios a través de estos escritos? Vamos a ver la siguiente página, ahí en la 48.
Y los rollos, los papiros, los manuscritos se copiaban y el proceso de copiado era un tema increíblemente asombroso. O sea, recuerden que los libros que tenemos hoy en nuestras manos, aquí tengo 3 libros, estos libros son tecnología del siglo XVIII, XVII empezaba a haber libros, la imprenta con este Gutenberg empezaba a reproducirse esta tecnología asombrosa. Un libro es una tecnología que hoy empieza no a caer en desuso, pero se ven como no tan útiles, prefieren ver un videíto, casi todos los que me dicen de, oye, no hay un video que me explique, oye, no hay, no me lo puedes contar tú, y está empezando a costarle a las personas mucho leer, y no solo leer, sino comprender. Luego estoy con los jóvenes en la iglesia, a ver, lee tu versículo, me lo leen y les pregunto, ¿qué entendiste? Y lo tienen que volver a leer. O sea, solo pasaron sus ojos sobre él, pero no pasó su mente, no pasó su corazón, y no pasa a veces nuestra vida. Entonces, Ujú. es fácil comprender que los amanuenses, como dice el segundo párrafo ahí de la 48, el Ujú, escribiente se equivocaba, porque es un trabajo de humanos, por ujú. cansancio, por descuido, por la persecución, porque había gente que odiaba la Biblia, odiaba a los judíos. Recuerden, toda la Biblia viene a través de los judíos, sin ellos no tendríamos ley, no tendríamos Salvador, como dice Pablo en una de sus cartas. Se producían errores, pero hay 2 tipos de errores que yo anoté en el material, ¿no? Un primer error puede ser el de oído, error de oído, ¿no? Haré lo que pude. Pero si estoy hablando de un campo donde yo aro, arar, de sembrar la tierra, no es lo mismo de hacer lo que pude. Si yo digo haré lo que pude con H y sin H, hay un error de oído. Y a veces los manuscritos se hacían con gente sentada, ponían a 10 amanuenses y uno empezaba a leer. Y leíamos ahí a ver Jeremías, en el libro está Jeremías 36:18. Obviamente, todo el contexto es desde el 36, 1 al 6. Ahí dice 1 al 6, pero es 1 hasta el 18 el contexto. En el libro está, hay un errorcito en la página ahí. Debe ser Jeremías 36, 1 al 18, no 1 al 6. Pero el 18 dice así: y Baruch les dijo, él, estamos hablando de Jeremías, me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. No había libros en la época de Jeremías. Recuerden, Jeremías no fue antes de Isaías, bueno, al mismo tiempo que Isaías, pero él duró un poco más que Isaías. Estamos hablando de los 700, 627 antes de Cristo. No había libros, la tecnología que les acabo de enseñar no existía, pero había un dictado y ese dictado pudo producir errores humanos. Luego, había errores de vista, no solo los mecánicos, sino los de vista, ¿no? Cuando decimos de una mula podrida, no, ¿qué quiso decir? ¿La mula podrida? ¿Cómo que la? No, la muela podrida. En el griego solía suceder esto mucho, mucho. Pero ahí pongo una frase en negritas, a ver si la puedes ver, Pepe, y no las lees. Hay una frase en negritas ahí que dice, pero lo asombroso, léela, por favor. Pero asombroso es que la Biblia se haya conservado también. Asombrosamente, a pesar de los errores humanos y la falta de tecnología de esta época, la Biblia se conserva muy bien. Vean las palabras de Westcott y Hort en un libro que estaba leyendo. Dice ahí, las palabras que en nuestra opinión aún son dudosas, apenas constituyen una milésima parte del Nuevo Testamento. Solo el 99,88% es fiable, pero hay un 0,12% en el que podemos tener estos errores de vista y de oído, ¿ok? Entonces, hermanos, Santiago tenía razón, la Biblia tiene muy poquito de error, es fiable, es Ujú. confiable. Que hay errores es porque son cosas que sucedieron. La semana pasada veíamos un tema en Primera de Samuel de que se perdía el escrito porque no había forma de conservar. Pero la exactitud del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento era porque las personas creían que lo que se decía era sagrado. Y nosotros creemos que la Biblia, no, la Biblia en sí, que es papel y tinta, como dice Baruch, no es sagrado el cuero, la hoja, la tinta, no son sagrados. Pero la palabra de Dios es sagrada. Y creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios y consta la palabra de Dios. Hoy Dios no es que haya dejado de hablar, pero es raro que escuchemos a alguien que nos venga a decir, oye, ¿qué crees? Dios me dijo ayer que comprara una Coca-Cola. Y es dudoso. Oye, el Señor me vino a decir que abriera una iglesia.
¿Y cómo te lo dijo? No, pues anoche, después de cenar unos tacos al pastor, yo escuchaba, bueno, pudieron ser los tacos al pastor, o sea, si escuchó una voz de Dios, yo, eh, eh, tenemos que dudar, porque la Biblia dice que es mucho más confiable la Biblia que la voz de Dios. Eso estamos en una parte, en Hebreos dice, no, perdón, en segunda de Pedro, Pedro está hablando y diciendo, tenemos la palabra profética más segura. Y a ver, eso, vamos a buscar esa frase porque ahorita me acaba de surgir eso que quiero comentarles. Es Pedro, segunda de Pedro, estoy seguro que es. Y nada más, ayúdenme a recordar capítulo y versículo. Tenemos la palabra profética más segura, si es que no es primera de Pedro. Segunda de Pedro 1:19. Eso, 1:19. Y hay un versículo antes en segunda de Pedro 1:19 donde dice 1:19. No, no. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos Eso. con él en el Monte Santo. Ahí Ajá. está. Uno. Uno Nosotros diecinueve. oímos. ¿Pero de qué cita es? Perdón, Pepe, ¿qué estás leyendo? Es Ahí segundo de mismo, Pedro 19. 1:18. Segunda, perdón, segunda de Pedro 1:18. Eso dice. Pedro está diciendo, nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Pedro dice, yo soy de los que con los demás apóstoles oímos la voz de Dios, oímos la voz de Jesús, y viene, no un pero vean lo que dice el 18. Tenemos también la palabra profética más segura. Casi siempre hablamos del 1:19, pero nos olvidamos del 1:18. La comparación del 19 es que dice, hey, lo escrito es más seguro que lo que oímos nosotros audiblemente. Ya Pedro hace siglos que no está, hace milenios que no están los del Antiguo Testamento, pero lo que quedó escrito por obra de Dios, por cuidado de Dios, es más segura que cualquier voz audible, ¿ok? Hay que tener cuidado, somos de una corriente en el cristianismo de Biblia, no de visiones, no de sueños, no de profecías, no de lenguas, pero con los que no creen así, esa situación les lleva a caer en cosas muy cuestionables o muy dudosas para no caer en ofenderles de ninguna manera, ¿no? Bueno, bien, era esa nota. Deuteronomio 4:2 en nuestro material, página 48 al final. La advertencia, Moisés deja una advertencia muy clara. Léelo, Leo, si quieres, por favor. Deuteronomio 4:2, si lo quieres leer. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Bien, Pau, ¿puedes leer el de Jeremías 26:2? Tengo una pregunta, Misa, pero ahorita. De una vez en lo que busca Paulina, Jeremías 26:2, haz tu pregunta, Ok. Leti. Oye, ahorita que decías de Jeremías 36, 18, ese aparente error en cuanto a lo del libro, ¿eso sería el error o es una manera? Yo sé que no había libros, pero no sé, pienso, los pergaminos, esa tela, sería como un mensaje, un simbolismo del libro y por eso está el libro y no es algo intencional, Sí, sino, no dije que fuera error lo del libro, solo que decir libro para lo que nosotros como contemporáneos del siglo XXI creemos que es un libro, en aquel entonces sí era un rollo, era un pergamino, ajá, no hay un error en tal, la traducción es lo que nos dice para que nosotros entendamos a qué se ok, refiere, ok, pero el tema es que mm, hay un video que mandé con ustedes, Leti, luego los mando a los demás, sobre sí, que las traducciones se basan entre ser fieles a lo escrito o ser fieles a lo que querían decir. Y entre ese ok, equilibrio es bien, complicado. ¿Sí? Entonces, sí, no hay error en lo que dice Baruch, que sale en la ok, Biblia ahí, ok, pero entendamos, no había un libro. sí, sí, O sí, sea, era un pergamino. Y no es el punto ahí, sino que era un dictado. Ese sí, puro dictado de Jeremías a Baruch pudo haberse escapado algo. Imagínense, si yo abro un dictado ahora y hacemos el ejercicio de dictarles a ustedes y sí, sigo, alguien se le va a escapar una letra, alguien se va a confundir al escribir, pasa. ok, Hasta el mismo que yo estoy leyendo y yo luego cambio palabras, puede haber errores en eso. ok, gracias. Perfecto. Paul, si nos puedes leer Jeremías en tu gran versión que nos gusta acá y le vemos. Jeremías 26:2. Sí, esto dice el Señor, ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judá a adorar. Tal es mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Bien, con Pau estamos usando una versión NTV y Ajá. en los Ujú. libros, en los materiales estamos usando una 60. Siempre hacemos el ejercicio de ver comparativamente
dice lo mismo, palabras más, palabras menos, pero en la versión de Paulina dice no faltará. Y en nuestra versión 60 dice no retengas, no descuides, no omitas. La palabra hebrea de este pasaje en Jeremías de no retener es no omitir, no, había dicho otra palabra ahorita aparte de no omitir. Bueno, Descuide. no descuidar, no descuidar, no omitir, tiene que ver con eso. Y por último, si quieres leernos, Susi, Apocalipsis 22, 18 al 19. Sí, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La advertencia es clara. Desde la ley de Moisés en Deuteronomio, no añadas ni disminuyas. El apóstol Juan o el anciano Juan que está escribiendo Apocalipsis nos dice, no añadas y no quites. Es muy importante cuidar esa situación. Muchos me han dicho, oye, ¿por qué no quitamos todas las genealogías de la Biblia en el Antiguo Testamento? Hay 9 capítulos de genealogías en Primera de Crónica. No, no se puede, o sea, podríamos narrarlas de otro modo, podríamos hacer cuadros para entenderlo. Son muy ricas las genealogías, nos van dando información impresionante escondida ahí que es importante leer, pero bien, no hay que quitar, no hay que añadir. Y en esa página 49 hay un Oye, ejercicio en Misael, Juan 3:16. Dime. oye, pero sí hay algunos pasajes, incluso que, no sé si en Marcos, que dicen que están añadidos, no estoy, yo no me acuerdo bien esa parte, pero sí he escuchado que hay partes que no están en todas las versiones o que están añadidas. Y hablando de añadir y quitar, ¿es así o no es así? Porque yo sé que Sí. hay cosas así, ¿no? Si hay cosas así, ahí lo digo, algunos escribientes van a añadir cosas porque creían que era bueno, porque creían que mejoraría, se atrevieron y algunas cosas son buenas. Por ejemplo, la historia de la mujer adúltera que va a ser apedreada en Juan no es original. No hay evidencias en ningún manuscrito de que la traen, la encontraron en el acto de adulterio, apedréala y no es original, pero está en Juan, muy antigua, sí tiene una cierta, no tiene ninguna contradicción y se quedó. Vamos a ver algo en Marcos. Estuve hablando de eso en la semana con Leo y Leti, porque muchas dudas, ellos sí me dijeron, ¿cómo que tiene errores? Y me sacaron el griego, el arameo. Dije, no, no, no. Vamos a Marcos capítulo 16. Quiero que vean esta nota interesante de Marcos 16 que yo aclaré con Leo y Leti, pero para los demás me gustaría que lo aclaráramos a los que ven el video también. Marcos capítulo 16, versículo 8, es el final original de Marcos. No hay más en los originales de Marcos 10, Marcos 16, 9 al 20, no son originales. Marcos acaba en el versículo 8 del capítulo 16. Ahora, estamos bien acostumbrados a hablar de capítulos y versículos. Los versículos y los capítulos también son muy artificiales. Lo vamos a ver en lecciones más adelante, como un rey dijo, oye, eso de leer por todos lados tanta flojera, no podemos hacer capitulitos y versículos. Vamos a verlo más adelante. Pero vean, Marcos termina así diciendo en el 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Fin. Ahí acaba el original de Marco. Marcos es un escritor tan asombroso que deja la cosa ahí porque lo que le ha interesado hablar de Jesús ya está escrito y alguien cercano a Marcos, tal vez 50, 70 años después, dice, oye, ¿cómo terminas la historia así? ¿No era mejor darle un cierre? Alguien añade los versículos del 9 al 20. Y por ejemplo, si tú lees el 17, 9:17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuidado, eso no está en el original y no podemos hacer doctrina de esto. Casi nunca hay que hacer doctrina de casi nada, porque hay doctrinas en los discursos. Esta parte en la Biblia es narrativa. En los discursos de Pablo hay doctrina, pero no hay una sola evidencia en el Nuevo Testamento de alguien que haya tomado veneno y no se haya hecho daño. Al contrario, los que tomaron veneno en la Biblia se murieron. Entonces, estas cosas, Pepe, son
muy cuidado aquí. Los estoy hablando con hermanos de fe, maduros, firmes en la palabra, que no les van a hacer dudar ni de su fe ni de lo que Dios es. Pero con los más jóvenes hay que hacerlos que lean, que descubran, que vayan avanzando, los más nuevos en la fe y poco a poco ir descubriendo estas situaciones. Ahora, a ver, les repito, este libro es solo un libro, es hecho por humanos, trae muchas cosas interesantes, pero no afecta lo que Dios es y lo que Dios ha querido hablarnos. Lo que Dios ha querido dejar claro, nadie lo puede eliminar ni dudar de ello, ¿ok? Sí, pero Sí, como bueno, se contradice en esa parte, pero que no se puede añadir ni quitar, y aquí no es una palabra ni un verso, es un pasaje más o menos largo, ¿eh? Y Ok, luego sí. está en rojito, que es la parte de Jesús hablando, ¿eh? Perdón. Sí, ya sé, está en rojo. Si lo de ahora, no es. A ver, Santiago, dime tu duda o tu comentario. lo que yo creo también, o sea, lo que he aprendido es que la Biblia y los copistas o los traductores agregaban ciertos versículos en el sentido de aclarar y de no perder el contexto, más que otra cosa. No se trataba de añadirle, digamos, sino más bien era de explicar un poquito más para que entendiéramos más fácil. Sí, 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 sí. Y es riesgoso al aclarar porque estamos añadiendo. Y Exacto. el tema es, debería de estar Enoc en este libro, debería de estar Jabes, deberían de estar libros que la Biblia menciona como las fuentes y no están, debería estar el libro de los reyes, de las crónicas que Samuel menciona y no está. Cuando dice el libro de Enoc decía, pues porque no está Enoc. Entonces, ¿quién quitó el libro de Enoc? Y depende de la Biblia. Hay quienes quitan a Esther de la Biblia porque Esther no tiene los... Al ratito vamos a ver eso, Pepe, vamos a ver cómo el canon acabó formándose en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Leo, ¿quieres comentar algo, por favor? Tu audio. Sí, yo nada más quiero saber cómo corroborar, cómo estar, tener la información verídica de que termina hasta el verso 8. O sea, ya tengo una duda en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, miren, hay manuscritos muy, muy, muy fidedignos, los más reales, los descubiertos en el primer y segundo siglo griego, en el que no está esa parte, pero hay otros manuscritos no tan fidedignos en esa sección, pero en otras sí, en las que sí aparecen. O sea, por ejemplo, está esta sección, sí está en la Septuaginta, en la Vulgata, sí está, pero ya son muy hacia acá, más hacia el 300, 400 años después de Cristo. Y entonces podemos detenernos y hacer un estudio muy amplio y profundo para saber si sí o si no, pero no afecta, no afecta nuestra base de fe, no afecta nuestro comportamiento, es más, nos ilumina. Si soy honesto, yo les recomendaría a ustedes leer los deuterocanónicos, los 12 libros que la Biblia católica tiene en el Antiguo Testamento y que nosotros no, Macabeo, Sabiduría, Tobías, Judith, yo se los recomiendo leer. Los cristianos de los primeros 700 años en nuestra era los leían y hasta la Reforma fue cuando los protestantes decidieron quitarlos porque no estaban antes, pero la iglesia durante 1500 años leyó todos estos deuterocanónicos sin problema. No estaban en la Biblia judía, pero sí estaban en la Biblia católica. Y si los lees, son apasionantes, son hermosos, tienen cosas, obvio, vas a encontrar la teoría del purgatorio, vas a encontrar cosas del limbo, vas a encontrar justificaciones del suicidio, y dices, ah, bueno, pero a ver, ¿qué encuentras en nuestra versión que no sería como, les hablé del versículo que dice donde poder matar bebés, de estrellarlos en la pared y hacerlos pedazos contra las peñas? Está en Salmo 136, 8 o 7, no me acuerdo exactamente cuál, pero dice que dichoso, bienaventurado el que despeñe a tus hijos. Leámoslo, vamos a que no nos vamos a quedar con la duda, vamos a buscarlo. Y yo les diría, ah, pues eso yo lo quitaría de la Biblia, ¿verdad? Pero pues no, ¿cómo me voy a atrever a quitar algo así? 36:8. Niños, Peña, 137:9. Salmo 137:9. A ver, Paulina, tu versión va a ser muy interesante porque estoy seguro que la 60 se quedó muy fiel al original, pero quiero ver qué hizo la nueva traducción viviente con el Salmo 137:9. Si lo quieres leer, Pepe, por favor, ya que tú nos metiste esta duda y estamos aquí ahora por eso. El 9 dice, dichoso el que tomare y estrellara tus niños contra la peña. ¿Ok? ¿Y qué dice tu El versión, contexto Pablo? antes, ¿no? Pues dice, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste.
dichoso el que te tomare y estellare tus niños contra la peña. O sea, Sí, hablando sí. de los hijos de Babilonia, que es de Roma, me Sí, imagino, pero ¿no? imagínate que hoy los proisraelitas dijeran, no, vamos a aplastar a los niños de Hamas en la franja de Gaza porque han destruido a los niños de Israel el 7 de octubre. Y si la Biblia ordena que estrelláramos a los niños contra la peña, a ver, Paulina, ¿qué dice tu versión? Dice, feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. Ah, no le quiso cambiar nada, lo dijo mucho más fuerte, bebés y estrellarlos contra las rocas. Ahora, a ver, ¿qué significan los salmos? Estamos leyendo poesía. El 137 es un lamento de cautivos, enojados. Vamos a ver esto de las emociones en los siguientes capítulos. Y esto no es palabra de Dios, es un cautivo enojado porque le han roto a sus niños. Acuérdense que una de las peores escenas en el sitio de Jerusalén es cuando una señora tiene hambre junto con su vecina y en la noche le roba el niño y se lo come. Y le dicen, a ver, vamos a comernos a uno de los hijos, ¿cuál? ¿El tuyo o el mío? Pues el mío. Lo cocinan, se lo comen y al siguiente día que van a comerse al otro niño, ya no quieren hacerlo, no, es mi hijo, oye, nos comimos al mío, ahora entrega el tuyo. Son cosas muy duras de la guerra, son traumas muy fuertes que se vivieron. Entonces, estos cautivos están enojados contra Babilonia con razón, pero no es lo que Dios quería decir. O sea, Dios no es un Dios mata niños, mata bebés, aunque, a ver, ¿qué pasa en Jericó o en otras, los amalecitas? Llegas Dios y le dice a Saúl, Saúl, tengo una tarea pendiente, los amalecitas nos quedaron ahí pendientes, nos hicieron mucho daño cuando veníamos en números caminando en el desierto, y le dice, destrúyelos a todos. Ancianos, niños, bebés, embarazadas, todos mata. Camello, burros, ovejas, mariposas, todo, destruye todo. ¿Qué hace Saúl? Oye, señor, los amalecitas son primos, son hijos y por ahí salieron del tío, del abuelo Abraham, el tatarabuelo Abraham tuvo a Cetura y Cetura tuvo a otros hijos. Son familia, ¿cómo? ¿No puede ser un Dios tan rudo? ¿Y Dios quería destruir a todos en la nación de los amalecitas? Ahora, es guerra, es un contexto y hay contextos. Los amalecitas habían tenido la posibilidad de huir. No huyeron, Dios tiene que ejecutar el castigo. ¿Por qué borrar a bebés y a toda la familia y a todo? Porque es borrar algo que de raíz estaba mal en la tierra de Canaán. Nosotros sabemos que en la tierra de Canaán se sacrificaban bebés al fuego. Había un dios Moloch al que se le daban bebés y niños de hasta 8 años, quemarlos vivos para que el dios se calmara. Había otro dios está, ¿cómo se llama la de que se mete en el templo con Salomón? Ay, otra diosa falsa, no es Atenea, tengo la griega Atenea aquí, pero es otra con A, Artemis, Acera, 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 una ¿no? de esas. Ella pedía las cuestiones de relaciones sexuales de prostitución como adoración a Dios. Y tampoco es algo, entonces, nunca se quitó eso de raíz. Israel acabó haciendo lo mismo después de no haber quitado y limpiado a todo y quedaron tareas pendientes. Entonces, ahorita vamos a ver el tema de que si Dios es un Dios violento, lo vamos a ver más adelante en los salmos que siguen, pero dejémoslo hasta ahí porque si no, no avanzamos. Así que, ok. Página 49, hagan su conteo de palabras en el cuadrito, cuántas palabras hay, cuántas letras y cuál es la letra central. Así contaban. Les decía que porque de tal manera la letra central es la T y ustedes pueden diferenciar mayúsculas y minúsculas y vocales y consonantes. En el hebreo no había eso. Todo era mayúscula y todo era consonante. Pero los judíos, los masoretas que copiaron la Biblia, lo hicieron de una forma asombrosa. No más era para que hagan un ejercicio de cómo se hacía antes para que la Biblia se copiara. Hoy vamos a la papelería, ¿me fotocopia esto? No, ni siquiera eso. Vamos a la librería y me da dos Biblias, por favor. Una de letra grande y una con de arcoíris, con colorcitos. ¿Cuánto tenemos ahora nosotros? Y ese es el milagro que hoy no es muy aprovechado. Pasemos a la página 50. Y bueno, más datos. El hebreo se escribía de derecha a izquierda, no había vocales, lo acabo de decir, no había puntuación, no había espacios, muy difícil. Y bueno, vean la que dice Federico Kenyon, a la mitad de la página, Federico Kenyon dice, ninguna doctrina fundamental de la fe cristiana se basa en una redacción controvertida. Marcos 16 9 al 20 no tiene ninguna doctrina base fundamental primaria que necesitemos. Es algo extra, es algo que no va a controvertir nada más de la Biblia. Tampoco la historia de la mujer adúltera que fue perdonada por Jesús y le dijo, vete y no peques más, no altera ni contradice ninguna doctrina. Dice ahí,
de redacción controvertida. O sea, no hay doctrina fundamental que esté en una redacción controvertida. Lo que sabemos que está escrito y es seguro y está en todos los manuscritos y en todas las copias, ahí hacemos doctrina. De ahí nos basamos la fe. De ahí se basa la iglesia de Cristo. En lo que está controvertido no hay y causa muchas situaciones. La gente puede hacer doctrina de lo que quiera. Acuérdense, la Biblia dice que no hay Dios. ¿Se acuerdan? Salmo 14:1 y Salmo 54:3 dice, no hay Dios. Entonces, hay quienes van a decir diciendo, como no hay Dios, hagamos la religión, no hay Dios, porque la Biblia dice que no hay Dios. Pero ¿qué dice antes del no hay Dios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ah, contexto. El contexto dice, jamás será demasiado el énfasis que pongamos al afirmar que en esencia, lo que dijo Santiago hace un momento, él dijo, en esencia, el texto de la Biblia es cierto. Hermano, tenía razón, yo le quería contradecir y no es cierto. La Biblia, en esencia, todo el texto es cierto. Hay errores, hay cuestiones de copia, hay cuestiones que tenemos que entender porque el milagro que Dios hizo lo hizo de una forma asombrosa, humanamente explicable y lógicamente entendible. Y tenemos que dar respuesta a los que dudan. Tenemos que empatizar con ellos y agarrar su argumento y decirle, ok, ok, tú dices, tú no crees que vino Dios y abrió un libro y escribió bien. Tienes razón, pero vámonos a la historia, vámonos a la geografía, vámonos. Y ahí la gente dice, uy, no, no, gracias, qué flojera. Mejor quédate con tu religión, yo con la mía. Y amigos para siempre, pues no, ¿verdad? Pero ahí es lo que nos dice Dios. Predícale, ¿no te quiere escuchar? Next. Hay otros 7,000 millones de humanos a los cuales predicarle. Tú no te vayas a querer convencer porque ese es trabajo del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, avancemos. La última, ahí abajo hay una frase en negritas que dice, la historia de la redención se narra de suficientes maneras para apelar a diversos temperamentos, diversos antecedentes y diversas personalidades en cada generación, en cada cultura y en cada tiempo en todo el mundo. La Biblia es una obra de arte, es un milagro literario. Tiene 3 géneros que nos dan tanta riqueza y es inagotable. La Biblia es maravillosa, es espiritual, se debe de discernir espiritualmente. Si solo vamos a la Biblia como literatura y la analizamos mentalmente, intelectualmente, como el Satanás se la sabe de pie a pa. Él nos gana sabiéndose de memoria toda la Biblia. Ahora que preguntaba a mi hermana Susana que qué memorizamos, pues el diablo ya se la memorizó toda. Y hasta en griego, en arameo, en español, en inglés. Él tiene el poder de saberse eso. ¿Y de qué le sirve? De nada, porque no la cree, porque no la vive, porque no la comunica. Él va a comunicar la mentira. Él va a ir en contra de lo que está escrito. ¿Ok? Entonces, ahí dice esa frase al final. Por otro lado, si Dios mismo hubiera escrito la Biblia, ¿lo creeríamos? ¿Hubiéramos creído que Dios escribió la Biblia? O sea, ¿creemos que Dios creó el mundo? Pues sí. ¿Cómo? Pues no sabemos. Sabemos que hay 6 días. Ah, pero esos 6 días son 6 periodos enormes de millones de años. Pues eso no lo sabemos. Ah, pero ¿por qué creó Dios primero las plantas y luego creó el sol? ¿Cómo las plantas podían sobrevivir si no había sol 2 días después? Pues no sabemos. Eso lo veremos, ya nos pasará en el video de cómo realmente fue, pero debemos de creer lo que está escrito. Lo que no está escrito, hay, decía San Agustín, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, pero en todo, amor, amor y amor. Acabo de encontrar un versículo que no había encontrado hace mucho. Vamos a verlo. Está en Filipenses 3. Esto me encanta porque lo había buscado durante muchos meses y acabo de escucharlo en una predicación que escuché. Filipenses capítulo 3, en cuanto al amor, de cómo tenemos que entender el amor en esta parte. Dice Filipenses 3:15. Cuidado, esto hace una división de cristianos. ¿Cómo somos los cristianos? Después que dice el premio del supremo llamamiento de Dios, en el versículo 15 del capítulo 3 dice, así que todos los que somos perfectos, ¿qué onda con Pablo? ¿Cómo categoriza a la gente entre perfectos y no perfectos, entre maduros y no maduros, entre fuertes y débiles? Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, es decir, los que no son perfectos, los que no han llegado a conocer, los que no han entendido que la Biblia se trata de todos los días meditar y saber, ¿qué dice ahí? Esto también nos lo revelará Dios a su tiempo. No todos podemos estar eh, creyendo que todos vamos al mismo nivel, vamos en la misma carrera, al premio del supremo llamamiento de Dios.
pero algunos llevamos 2 milímetros más adelante que otros, y algunos vamos 200 metros atrás que otros, pero vamos en la misma carrera y hay que mantenernos en ese carril, dice el 16 para completar, pero en aquello, en lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La Biblia sí misma está diciendo, lo que ya están de acuerdo y lo que no hay duda, nosotros creemos que Dios es real. Creemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que el Espíritu Santo nos enseña. ¿Estamos de acuerdo? Esa regla aplica para todos. Leti, ¿una pregunta? Ah, ok. Entonces, sintamos una misma cosa, una misma regla. Pero hay perfectos que ya han sido enseñados y hay otros que no. Dios lo va a revelar a su tiempo, a su tiempo. ¿De acuerdo? Avancemos, vamos al día 4, página, nos saltamos un poquito todo esto. Página 53. Dice Romanos 10:2. Si me lo puedes leer, hermana Susi, por favor. Hermanos Sí, 10:2. Romanos 10:2. Romanos 10, Dios, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Wow, aquí Pablo está haciendo un desbalance. Ok, ok, tienen celo. Hoy tenemos en nuestras congregaciones gente que se entusiasma, que se apasiona, que quiere sentir, que alaba, que llora, pero no tienen ciencia. Y nunca podemos dejar a la fe y a la ciencia como contrarias, como que se oponen, como antagónicas. No, 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 no. Entre más fe, más ciencia. Y entre más ciencia, más fe. Son Dios, entre más fe tengamos en Dios, más ciencia vamos a tener. Y entre más ciencia tengamos en Dios, más le vamos a creer, más fe vamos a tener. Este celo se tiene que interpretar como entusiasmo y pasión, dice John Stott. Muchos tienen celo sin conocimiento, entusiasmo sin instrucción. Es bueno el entusiasmo, pero Dios quiere ambas cosas: entusiasmo dirigido por conocimiento y conocimiento inflamado por entusiasmo. Y saben, nosotros los cristianos a veces carecemos de las dos. Yo veo a los amigos católicos, no quiero criticarles ni condenarles de ninguna manera, que son muy celosos, van más a misa que los cristianos, hacen más ritos y más cosas y gastan bastante en sus primeras comuniones, confirmaciones. ¡Uah! Tienen celo y a veces los cristianos están muy apáticos. O vamos a ver a otros amigos, los testigos de Jehová tienen información, se confrontan en las puertas, tienen una pasión, están ahí, pero no tienen la claridad del conocimiento. Son muy leídos, saben muchas cosas, pero a veces el tema de ser celosos por la verdad, como que no lo están siguiendo. Entonces, tristemente en nuestro pueblo cristiano, estamos perdiendo el celo y entusiasmo que hubo. Oh, vamos a hacerlo dentro de la cruz. A mi papá decía que en la cruz, todo el madero de la cruz eran cristianos y que de un lado se habían caído a otras religiones y sectas y de este lado se habían caído. En el madero de la cruz, el centro de la cruz es lo que debemos de estar, pero tendemos a los pentecostales. Son celosos, los carismáticos son apasionados, van y evangelizan, pero no leen la Biblia, no tienen conocimiento. Y del otro lado están los calvinistas. No quiero ofender a ninguno, no tienen nada de malo, siguen siendo salvos, pero ya como creen cosas de la Biblia y han interpretado, y el griego, institutos y teología, ya no predican el evangelio. Pues ¿para qué predico si van a ser salvos, sea lo que sea que sean? Ya son salvos. Entonces, cuidado de los extremos en la cruz, siempre vayamos hacia el centro. Dios quiere ambas cosas: celo y ciencia, entusiasmo y conocimiento. Es lo que trata todo esta lección del material. El equilibrio en ambas esferas de nuestra vida. Y dice ahí Juan Mackay, la entrega sin reflexión es fanatismo en acción. ¿Vieron? Nos tachan a los cristianos de fanáticos por ser tan entregados y por ser tan apasionados, pero como no reflexionamos, no tenemos ciencia, se nos condena de fanáticos. Y dice el otro, pero la reflexión sin entrega es parálisis. Lo que les decía de los más estudiosos de hoy: mucho estudio, mucho gordo espiritual que sabe mucho, pero no lo comparte, no lo predica, no sale a hospitales, cárceles, orfanatorios. La misma calle está llena de gente que necesita el evangelio, pero solo queremos estudio, queremos que nos den, queremos una buena predicación. La parálisis, la iglesia paralizada. Bueno,
No proponemos un cristianismo seco, ni aburrido, ni malhumorado. Queremos una cálida devoción, pero que esté constantemente influida o, y dice ahí, inflamada por la verdad. Y dice ahí Juan 17:17, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Podemos decirlo al revés, santifícalos en tu palabra, tu verdad es palabra. También puede funcionar así, pero dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, esto trata el Salmo 23. ¿Hasta ahorita algún comentario que quieran aportar sobre esto que estamos leyendo, sobre la Biblia con conocimiento y con celo? ¿Algo que quisieran aportar, comentar? Ujú. Pues la palabra de Dios dice desde el profeta Oseas, ¿no? Si no me recuerdo, dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, Exactamente. es importante entender y estudiar, escudriñar la palabra. Exacto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Justo Oseas, que era un tema de cómo Dios, cómo el pueblo había entregado, se había alejado de Dios en una traición, en una infidelidad, y el Señor les acusa de, hey, siguen haciendo ofrendas, siguen yendo al templo, siguen dándome cosas, pero no tienen conocimiento de mí, no saben quién soy, ya olvidaron quién soy y siguen un rito y una tradición. Muy bien, hermano, muchas gracias por Pero también compartir. otra de las cosas es que hay mucha gente también que tiene mucho conocimiento, pero no vive realmente lo que ha aprendido, ¿no? Y ese es también mucho el problema, porque yo, por ejemplo, estaba apoyando a un grupo de niñas de primaria en cuestión de lo que son características del carácter, y mucho hacía yo hincapié en, bueno, en que tenemos que leer de la palabra de Dios porque esto es lo que nos da las pautas para nuestro comportamiento y todo. Pero les decía también, el problema no nada más es que la leamos, que meditemos en ella y todo. Si no la vivimos, pues de nada sirve, ¿no? Y yo les decía, pues Satanás, como tú me decías hace rato, sabe más Biblia que yo, pero pues, o sea, ¿cómo le está manejando? O cómo nos engaña con esto, con la misma palabra, ¿no? Claro, ¿de qué le sirve? Obvio, obvio. Jesús también se la sabía y le contestó bíblicamente todo, ¿verdad? Pero fue un gran duelo. Pepe, por favor. Fíjate, estuve el domingo en una iglesia de los Gedeones, por parte de los Gedeones, una iglesia bautista, una iglesia muy grande, muy bonita, bueno, Ujú. céntrico, muy grande, como una iglesia como para 500 gentes, fácil, había 50 gentes. Y dice, o sea, mucho conocimiento, o sea, pensada la palabra bien, pero ¿qué sucede? O sea, ¿qué nos está pasando? O sea, ¿por qué la gente, tienes conocimiento, tienes pasión, tienes celo, pero la gente no está acudiendo a las iglesias? Bueno, esa ha sido mi experiencia. En el domingo tuve 5 iglesias para el informe. La verdad es que las iglesias, pues, poca gente, ¿eh? Sí, sí, sí. El Triste, ¿eh? remanente fiel se ve cada vez más disminuido. Jesucristo dijo, cuando vuelva a la tierra, hallaré fe en la tierra. Y lo dice este autor Mackay, ¿no? Parálisis. Nuestras iglesias no están creciendo como Pedro en una predicación, 5,000. Siguiente predicación, 3,000. ¿Se imaginan lo que pasaría en nuestras congregaciones si se añadiera ese porcentaje, esa proporción de nuevos creyentes? No podrían funcionar porque muchas se han concentrado en la comodidad más que en la comisión de Dios, en lo que Dios nos ha comisionado a hacer, de ir y hacer discípulos. Entonces, padecemos de un reciclaje de cristianos, los únicos que llegan son de otras congregaciones y vienen con temas, con heridas, con ideas, con yo creía y comparando y nos está haciendo daño porque como decía esa canción de Marcos Vidal, ¿no? Más nos dividimos. Antes oraban y antes estaban abrazados en la arena del Sico romano y ahora están compitiendo por ver quién tiene mejor casa y mejor coche. Entonces, eso es lo que habla este pasaje, esta lección quiere abordarlo. Muy bien, vamos a entrar al Salmo 23. Mi hermano Pepe presumía el domingo sobre que le encantó. Quiero darle Sí, espacio que él me vaya comentando. Vamos a hacerlo comentado, Pepe, lo que tú lograste ver en las páginas 53, 54. ¿Qué ves en el Salmo comparado con Juan 10, que habla de las ovejas? El pastor, ¿habla alguna parte que te haya gustado del estudio? La idea del es grupo que hoy es fíjate que compartir. la había visto, nunca la había visto así, me explico, por eso me gustó. Dinos, Porque dinos. ves el Salmo 23, te lo memorizas, lo estás memorizando, estaba nadando, memorizándolo, pero cuando ya lo ves, además era muy obvio, ¿no? Cuando hablas del buen pastor y cómo se entrelazan las líneas, dices, qué chido, o sea, sí es cierto, todas esas partes de,
de cómo va cuidando los aspectos de los delicados pastos, y eso habla es lo que me sostiene, es lo que me da el agua de reposo, que es mi guía, que lo que me conforta mi alma, mi corazón. Él está siempre conmigo, Él me guía, Él me conforta. Toda esa parte, o sea, si lo ves así, pero cuando lo ves consolidado con el Nuevo Testamento, me gustó mucho esa parte. O sea, estás viendo el resumen, pero así fue esa visión complementada que no la había yo entendido, o sea, la conocía pues, pero no la había disfrutado, la verdad es que Qué me bueno. gustó. No sé, el buen pastor del Salmo 23 es Jesús. Juan 10 dice ahí, el Jesús, yo soy el buen pastor. Jesús se pone Ujú. claramente en referencias a ese salmo, a eso que se ha dicho de él en Ezequiel, en Jeremías, la comparación y el contraste entre los malos pastores y el buen pastor. Habla de los salteadores, los ladrones. Ahora, ahí en toda la historia que estamos narrando en la página 54, 55, tú vas llenando en casa. Hagamos el ejercicio de trabajar un poco en casa para aquí venir a comentar. Quiero comentarles el párrafo que dice, después de una noche, después, Jesús Ujú. no le creían. No, Jesús no tuvo un ministerio exitoso. Jesús no tuvo la popularidad cuando declaró cosas fuertes en Juan 8, 7. La mayoría de los discípulos le dieron la espalda. Y Jesús dice, bien, se van, ni modo. Y cuando voltea se encuentra con dos y le dicen, ¿ustedes qué? ¿También no se quieren ir? Y Pedro Vale. sale en nombre de todos y dice, hey, nosotros queremos que tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Entonces se quedan, pero Jesús casi casi les había dicho, pues también vámonos ya, se acabó esto, nos quedamos 12 y listo. No, siguieron estos 12. Y Jesús tuvo que actuar en secreto. Cuando van a la fiesta no les dice a dónde va, se espera, llega después. Cosas muy interesantes que vamos viendo el detalle personal de Jesús. Pero ven ese párrafo donde dice, Pero de... dice, cuando dice uno era el diablo, dice, uno era el diablo, también les advierte, ¿no? Están Sí, nombrando, dice, sí. están 12, pero uno era el diablo. Sí, uno de Pablo le ellos le canta. dice que es diablo, que ya está ahí. Ah, pero también a Jesús le dicen que saca demonios en el nombre de los demonios, en nombre de Belcebú. Sí, sí, Lo sí. acusan de bastardo, lo acusan de mentiroso, lo acusan de ser un endemoniado que saca demonios. Todas esas cosas en su contra es interesante. Y ven lo que dice, y después de una noche de oración, casi al final de la página 54, en el Monte de Ujú. los Olivos, comenzó un día Ujú. más complicado que la semana anterior. Mientras les enseñaba, le Sí, trajeron una adúltera, mujer. ¿verdad? Ujú. Una mujer. Una mujer, Una una mujer. mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Esta parte de Juan 8, de esa mujer, es la que no está clara, no está en originales, está añadida, pero queda en la historia, pudo pasar. Recuerden que todo lo de Jesús, sus 4 años de ministerio y sus 30 años de vida, no están relatados completamente en la Biblia. En la Biblia tenemos pedacitos. Juan, el mismo Juan lo dice cuando acaba su evangelio en el 21, dice, todas las cosas que se escribieron, todas las cosas que Jesús hizo, si se escribieran, no cabrían los libros en el mundo para hablar de lo que hizo y lo que vivió, ¿vale? Entonces le dice ahí, Ujú. vaya, por fin encuentra Jesús hombres santos y fieles dispuestos a cumplir lo que la ley nos mandó Moisés. Ujú. Ahora, estos hombres tienen celo por cumplir, quieren apedrear, quieren que Jesús apedree a la mujer, Jesús la perdona, y hay una pregunta. ¿Qué crees que Jesús estaba escribiendo en la tierra? En Juan 8 al 6 y Juan 8 8 dice que Jesús está escribiendo en tierra. A ver, ¿quién quieres Ujú. apostar, perdón, predecir, atinarle? ¿Qué creen que Jesús estaba escribiendo en la tierra en esta escena? A ver, Pepe, danos tu teoría, tu versión de los hechos. ¿Qué crees que estaba escribiendo? Pues es que es pura elucubración, pero sabemos qué escribía, ¿no? Dale, dale, Pues sí, elucubra, damos, la imaginación es necesaria cuando abrimos la yo le Biblia, Dios nos puse, lo permite. ¿Qué yo le crees que puse, estaba? estaban acercándose con piedras Sí. ya para decirse, darles entendimiento a este pueblo pecador que no quieren ver tu promesa cumplida. Ok, Estos güeyes. bien. A ver, Leti, ¿qué más tú crees que pudo haber escrito Jesús en la tierra? Yo pensando en la actitud que ellos tenían y sabía que les estaba tentando, yo puse, ¿dónde está el hombre? Y como Ok. otra, no matarás. Oh, les escribe uno de los mandamientos. Esa De la versión ley. me gusta mucho. Bien, miren, el siguiente versículo nos da una pista. Dice, pero ellos. Llamado quiere decir. Leo, adelante, Leo. No, yo lo que anoté fue, solo hacía líneas y las borraba. Ah, bien, les escribía y borraba, nada más. Ok, ok. Es que esa curiosa.
es de curiosidad y como no hay argumentos, pero está bien. A mí me gustó esa pregunta y es cierto, ¿no? Sí, o ¿Qué sea, pudo haber escrito? ¿quién sabe ¿Tú cómo qué los hombres? piensas? Tú, Misael, ¿tú qué ¿Y tú? piensas? Ajá. Les voy a dar la postura. Como estos hombres pudieron haber leído lo que Jesús escribía, pero obvio se quedó en la arena, pasaron los pies y se borraron, no sabemos qué. Dice que eran acusados por su conciencia. Yo creo, como lo que dijo Leti, que Jesús empezó a escribir los mandamientos y como les dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ahí puso la lista de los mandamientos y había todos que habían faltado. Todos merecían ser apedreados, entonces nadie quiso lanzar ni la primera piedra. Yo creo que Jesús escribió los mandamientos, empezó a escribir los 10 mandamientos en el suelo. Creo, Yo justamente elucubración, nada también, serio. yo también justo puse así como que, ¿qué es lo que crees que Jesús escribía? Yo puse la ley, o La sea, ley, así como, que, la a ley. ver, o sea, esta es y todo el mundo viene a acusar aquí, pues entonces, ¿quién ya cumplió toda la ley, no? Porque el que falta en uno, ya Eso. dijimos, ¿no? Pablo nos dice eso, que el que en uno es culpable de todos. Y ya, Así entonces es. sí, son acusados por su propia conciencia. Jesús estaba diciendo, ¿cómo vienen de juzgar, a condenar? Y él decía, yo no vine, el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya lo había dicho en Juan capítulo 3. No vino a condenar, vino a salvar al mundo. Entonces, salva a una mujer de un castigo y uno diría, oye, claro, ¿dónde está el hombre? Dijo Leti, todo era una trampa. Jesús sabía de dónde provenía esto y otra vez lo vuelve a hacer de una forma asombrosa Jesucristo, ¿ok? Bien, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Cuán grande amor, dice ahí. Jesús es el buen pastor y ahora declara, yo soy la luz del mundo. No solo es el buen pastor, ahora es la luz del mundo, la verdad, no está diciendo mentiras. Y esto es algo muy interesante. Miren, hay un cuadro en la página 55 y dice D. Está el A, B, C y D. La parte D la vimos en letreros de marchas. En el Yo Soy 132 con Peña Nieto, había jóvenes que levantaban la parcante y decía, y la verdad os hace libres. ¿Cuántos gente en el mundo tiene eso? Y la verdad os hará libres. Pero no entienden que este proceso es de 4 partes. Les gusta la verdad que los hace libres, pero no les gusta el A. Permanezcan en mi palabra. 1, permanezcan en mi palabra. 2, sean mis discípulos, verdaderos discípulos. 3, conozcan la verdad y ahora sí, la verdad los hará libres. Nadie se quiere comprometer con los 3 primeros pasos de este versículo o estos 2 versículos. Todos quieren la verdad que nos hace libre, pero no permanecemos, no somos discípulos y no conocemos la verdad. Muy importante tener estos 4 elementos. El mundo se quiere quedar con el último de ser libres, conocer la verdad. No, y la verdad nos hará libres. Nada más quieren la verdad para ser libres. Y obvio, no entienden la libertad que vimos la lección pasada, que la libertad no es hacer lo que quieras, sino que libertad es hacer lo que debes. Y se saltan 3 pasos importantes. Permanecer en la palabra, ser discípulos de Jesús y conocer la verdad. Adelante, Pepe. Lo que pasa es que el mundo no quiere la verdad. Ellos la han escuchado, pero no la quieren. Quieren libertad, pero para hacer su voluntad. O sea, quieren pisotear la verdad porque les incomoda la verdad. O sea, Sí. ese dicho, la verdad está libre, la verdad, el mundo quiere su libertad y quieren pisotear la verdad, ¿no? Sí. Sí, sí, exactamente. No, no les interesa la verdad. Viven como hijos del diablo. Dice, vosotros sois hijos del diablo, vuestro padre es el diablo y las obras de su padre queréis hacer. ¿Por qué me quieren matar? Ahora, Jesús sufría no solo un ataque externo, su propia familia no creía en él. Hubo una escena en la que llegan por Jesús, lo creen que está loco y lo quieren agarrar y meter a un cuarto y decirle, cállate Jesús. Y Jesús a sus propios hermanos no le creían. Uno de ellos se va a convertir en el pastor de Jerusalén, Santiago o Jacobo, y va a predicar de él, pero en un inicio creían que se había vuelto loco. No solo que era endemoniado, no solo que era un mentiroso, sino que ya había perdido la razón. Y es que en el tiempo de Jesús, lo vamos a ver en 2 lecciones más, muy adelante, no era el único Mesías que estaba diciendo que era el Mesías. Había varios que estaban diciendo, yo soy el Mesías, y querían levantarse contra Roma, de parte de los celotes, de parte de los esenios, de parte de los saduceos y los fariseos. Había una situación complicada en ese momento porque las señales estaban. Hace 30 años atrás, Herodes dijo, ya está la estrella, ya vienen los reyes, los magos de Oriente, ya nació el Mesías, todo el mundo estaba sabiendo que venía, que había nacido en Belén, que Miqueas, se estaba esperando el Mesías, pero había falsos. Entonces Jesús querían, híjole, se nos deschavetó el hermano Jesús,
Así le decían sus propios hermanos, ay, el hermanito ahí va a predicar. Recuerden que los ataques más agresivos en nuestra realidad es de nuestra propia familia. La gente que viene de contextos católicos, casi casi los excomulgan y los quieren quemar porque abandonan la fe y a la gente le da miedo salir de eso. Entonces, la familia es la más fuerte zona de ataque y la más difícil de alcanzar para Cristo también, porque nos Ujú. conoce, porque sabe, ellos sabían que Jesús era un carpintero, yo lo vi babear, yo lo vi hacerse pipí en el pañal, o sea, ¿cómo iba a ser un salvador? ¿Cómo va a ser el Dios hecho carne, este humanito que sufre, que tiene hambre, que tiene sed? Creo que para cualquiera hoy sería difícil creer algo así, que Dios se hizo carne, o sea, por eso tenemos fe. No creemos por evidencias, creemos por fe y tenemos la palabra de Dios que lo testifica. Entonces, Jehová es mi pastor, Jesús es mi pastor, página 56. Voy adelantándome. Lo que le estoy contando está ahí en el material. La agresión de parte de los hermanos, la agresión, todo esto no podíamos creerlo. Ahora vamos a la 57, que está este cuadro maravilloso del gran yo soy. El 57 dice así, bueno, sí, página 57 dice, a lo largo de los 3 capítulos y también en otros, Jesús se autonombra como el único Dios verdadero. Dice, ¿cuál es su nombre? Y ahí dice, ¿cuál es su nombre? Esa parte es, Ujú. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. esto es Éxodo 3, yo soy el que soy. Y Jesús es repetidamente identificado como el gran yo soy. Ese cuadro es rico. Pueden ver todo lo que está en Juan, en Hechos, en Pedro, en Apocalipsis, cómo Jesús se presenta Ujú. como el yo soy. No lo decía escondidamente. Recuerden que Jesús ya está en el Sanedrín y le dicen, a ver, ¿eres el Mesías sí o no? Y Jesús les dice, ey, yo claramente se los dije en el templo, a la luz del día tras día les decía esto. ¿Qué más quieren que les diga? Y ahí los fariseos se rasgan las vestiduras, lo condenan con testigos falsos, todo un proceso ilegal que vimos en la vida de Jesús, pero este cuadro del yo soy, vean, al final dice, para no quedarse con dudas, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho. Jesús está diciendo, ya se los dije, pero no creéis, no solo en mi palabra. Jesús les está diciendo, no me creen ni en las obras que hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero no creéis porque no sois de mis ovejas. La diferencia Ujú. entre ovejas de Cristo y no ovejas de Cristo es en que creamos quién es Jesús. Jesús No. es el gran yo soy, hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, pero no quisieron creer, no querían creer, no les convenía. Jesús iba en contra de sus intereses políticos, de sus intereses religiosos, de sus intereses económicos, cuando les voltea las mesas y les hace volar las palomas. Jesús no convenía, porque también tenían a la gente haciendo cosas y haciendo leyes y trayendo sacrificios, pero no movía ni con un dedo lo que exigían de la gente. Es lo que le dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, que coláis el mosquito, pero se tragan el camello. Y les dice serpientes, sepulcros blanqueados, hipócritas. Jesús es muy fuerte y muy claro, y aquí les dice, no creen. Y ya no leo la parte de 8:44, le dice, vosotros sois de vuestro es padre el diablo, ya lo dije, hay que decirlo, la Biblia lo dice, Jesús les dice completa y directamente, hacen las obras de su padre que es mentiroso y que es asesino. En el juicio me adelanté un poquito, ¿no? Ahí ya en Marcos 14, ¿no? Le dice, y veréis, el sumo sacerdote le dijo, ¿eres el Cristo? Y Jesús dice, yo soy. Y me veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y en las nubes del cielo. Vean este cuadro de contraste. Jesús, tiene que tomar una decisión. Eso es lo que hay que llevar a las personas hoy. ¿Jesús es Dios o un mentiroso? ¿Jesús es el gran yo soy o es un lunático, un descocado? Ya se le botó la canica. ¿Jesús es el buen pastor o es un malvado que nos engañó a todos, que nos puso una esperanza y una fe que no es real? Tenemos que creer esto por lo que está escrito. Y ahí abajito en la segunda parte de la tabla dice, si Él es Dios, entonces dijo la verdad y hay que seguirle y obedecerle. Porque muchos dicen, yo creo en Jesús, pero no le creen a Jesús. Creen en Él, pero no creen en lo que Él dijo, en lo que Él hizo. El otro lado, si Él no es Dios, es un mentiroso y es el más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad.
Si Él es el gran yo soy, Él tiene la razón y yo estoy equivocado. Pero si Él es un mentiroso y murió en la cruz por una mentira, pues estaba loco. Nadie va a morir y morir en la forma en la que Él murió, entregando el Espíritu, siendo inocente, y todo el mundo sabía que era inocente. Hasta los colgados en la cruz uno le dice, oye, nosotros estamos aquí por razones, pero Él es inocente, Él está pagando. Y Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el último dice, si Él es el buen pastor, Él es bueno, y yo he sido una oveja desobediente y me he estado lastimando a mí mismo. Si él llevó su mentira y su locura a las últimas consecuencias, no es el buen pastor, es un malvado. Entonces, hoy la gente hoy se está debatiendo en eso. Si la gente es honesta cuando rechaza a Jesús, lo creen que es un malvado. Porque ¿cómo Dios va a permitir que la hambre y la maldad esté así? ¿Cómo Dios va a permitir que los africanos mueran? Están en la columna equivocada de este cuadro. Tienen que entender, tienen que saber, no conocen a Jesús, se dejan llevar por lo que les dice la televisión, las burlas, los memes. Yo hoy en la tarde enfrentaba a uno de mis amigos ateos en el Facebook y decía, a ver, pregúntale a tu catecista qué comió el león en el arca de Noé. Y yo le digo, ay, le dije, a ver, no necesitas preguntarle a un humano, abre tu Biblia y lee que la vida era diferente en Génesis. Porque ¿qué comió el león durante un año de la deriva del arca? Bueno, ni siquiera subió un león al arca. ¿Sabían que al arca no subieron los leones, los tigres, los jaguares, los leopardos, los linces, el gatito que tienes en tu casa, el siamés, el gato gris de Angola? No subieron 8 clases de gatos. La Biblia dice que subieron 2 felinos. Solo subieron 2 felinos al arca. ¿Cuáles? No sabemos. Hubo 2 felinos. Tampoco hubo French Poodles, pastores alemanes, Dobermans, Cocker Spaniel, lobo, coyote y todo. No, subieron 2 canes, caninos. Entonces no subieron caballos, mulas, cebras, no, subieron 2 equinos, porque la Biblia dice que subieron por especie y por género. Espérate, ¿dónde leo eso? En la Biblia. Dios le dio instrucciones claras a Noé, a Moisés iba a decir, ya es la trampa, ¿verdad? No, a Noé de qué subir al arca. Ahora, subió al pterodáctilo, al tiranosaurio rex, al brontosaurio, claro, No. pero ¿cómo si no cabían en el arca? Todos los animales que Dios llamó para ir con Noé, eran del tamaño de una oveja. Todos. O sea, los tiranosaurios que vinieron y los brontosaurios eran del tamaño de ovejas, eran bebés. Eran más manipulables, eran más dóciles, comían menos, y cuando Dios los sube al arca, los pone a dormir. Los hace hibernar durante casi 8 meses. Comieron los primeros 2 meses, se quedaron dormidos y los últimos 2 meses, cuando ya se iban a bajar del arca, ¡qué explicación! Si no me creen, vayan al arca que está construida en Kansas, en el Museo de la Creación. Allá está construida un arca real, de tamaño real, con 3 pisos, con nidos, y te explican toda la historia de cómo fue. Vean, busquen el Arca de Noé en Estados Unidos, y es un museo que tú puedes ir a visitar como un Six Flags, como un parque de diversiones, y el arca existe y está construida ahí en un lugar en Estados Unidos. Entonces, la Biblia toma sentido cuando entiendes, cuando quieres saber. Y no solo la criticas, la burlas, porque hoy el ataque y la burla es tremendo, es tremendo. Tenemos que conocer. Muy bien, voy a dejarlo hasta ahí. Página 58. Ya en el día 5 nos podríamos meter a características muy impresionantes, pero ya estamos sobre las 9:30. Vamos a tratar de verlo la semana pasada, de aquí a las 50 y 66. Empieza en la lección 63. En la página 67, la lección 3, viene algo muy lindo, porque no solo es el libro para meditar de día y de noche, el libro para confiar y no temer, es un libro para la iglesia de Cristo. Ya estamos entrándonos a la lección 3 con un libro para la iglesia de Cristo. Traten de hacer eso, la lección 3, todo lo que puedan avanzar. Si lo venimos a platicar aquí y a compartir y a conversar, nunca vamos a acabar, ¿verdad? Hay mucho que leer en esta lección 3, muchas hermosas evidencias que Dios nos deja en su palabra. Y miren, lleguemos hasta la 84. Traten de llegar hasta la página 84 esta semana. Si pueden llegar a la página 84, es bastante, tal vez 75 si quieren no avanzar más. Vamos a ir viendo cómo nos vas. No tenemos prisa. Yo puedo dar toda esta lección en una sola, muy cortito, pero queremos disfrutarlo. Me decía mi hermano Pepe en la semana, oye, oye, no tan monólogo, que sea una compartir entre todos. Y sí, valoro mucho que compartamos. Trato de guiar lo que estamos leyendo, trato de darles más allá de lo que está escrito para que trabajemos en casa, para que compartamos
y que a cada uno Dios nos esté hablando en cada necesidad. Yo estoy seguro que allá en Querétaro, donde está Paulina, hay una necesidad específica. Allá en León con mi hermano Pepe, allá en Morelos con Susana y Santiago, y acá con Los Cabos, Leo y Leti, hay algo. Aquí en esta Ciudad de México, que están todos los habitantes de todos ustedes aquí metidos y amontonados, también Dios quiere hacer algo. Y, y no vamos a ir con prisa, pero vamos a ir entendiendo y a disfrutar. Disfruten cada día de esta lectura, de este material que se hizo para eso, para nuestra bendición. Y estoy para servirles. Adelante, Pepe, por favor. Oye, ¿dónde buscar más al respecto del arca? O sea, ya me diste el lugar. ¿Qué buscar en qué libro? ¿Qué buscar? Yo Ah, tengo, el de hecho, ministerio. Joe Owen, que fue uno de los que estuvo viviendo allá en Arca, estuvo en Horizonte, y hay mucha narrativa en esa parte. Ese detalle que tú me platicas, yo no lo tenía tan presente, aunque lo comentaron. ¿Dónde buscar al respecto? Sí, Joe Owen está en México con Sí, Respuestas en sí, Génesis. Esto se creó por Ken Ham en el 90. sí. El ministerio se llama Answers in Génesis, o sea, Respuestas en Génesis. Y es toda una apologética cristiana de los 6 días, del arca, del mundo antiguo. Pero el tema es, si no podemos creer los primeros 6 capítulos de la Biblia, no podemos creer en ningún otro capítulo de la Biblia. Y es muy interesante abordarlos, entenderlos. Ahorita les mando en el grupo referencias sobre el arca, sobre Ken Ham, sobre estas páginas que dan apologética cristiana basada en la ciencia. Ellos hablan de un tema muy interesante. Nosotros hablamos de las razas, pero no hay razas. Es lo que les decía de un lobo, es el canino esencial. Del un can, dos canes, dos lobos, se formaron todas las especies de perros y caninos que tenemos en el mundo. Pero en el arca subieron dos lobos poderosos. El French Poodle es el perro más débil en genética. Tiene tan poquito de ADN que si al French Poodle lo pones en el bosque, pues muere luego de un aire o de una nevada, pero un lobo sobrevive a todo. Es el perro por excelencia con la carga genética más poderosa de canes. También los humanos, que hay razas, que los amarillos, que los rojos, que los negros, que los blancos, no es cierto. Si nos vemos en un espejo, nadie es blanco. Blancos es este libro y negro es la tapa, pero nadie es ni negro ni blanco. Somos marrones, unos más oscuros y unos más claros, pero todos marrones. Somos una raza. La Biblia dice que somos de un linaje, una sola humanidad, pero los humanos hemos inventado tanto para dividirnos y estos hombres tienen videos, tienen material, tienen conferencias, pueden ir a tu iglesia a dar una de estas y se los voy a pasar para que vean el link, pero nos hace evidencia de hablar de la Biblia así. Cuando nos metemos al Salmo 23, 6 versículos, y nos vamos a Apocalipsis, nos vamos a Juan, nunca acabamos. Pero podemos admirar eso, a un buen pastor. Dentro de 8 días cerramos esta lección, aváncense a la 3, a la 75 o a la 84, hasta ahí no avancen más porque ya luego viene un ejercicio muy lindo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que vamos a ver poco a poco, ¿ok? ¿Algo más que quieres comentar, Pepe? No, Ah, perfecto, gracias. Leti o alguien levantó la mano, no sé si alguien levantó la manita, ¿no? Ok, perfecto. Además, yo, ¿dónde puedo ver los videos? Por ejemplo, el de la semana pasada y todo, o sea, que no lo tenemos. Te Y los ahorita mando. estás hablando de un grupo, o sea, ¿qué Sí. grupo es? ¿O qué? Mira, te mando los videos de las 5 sesiones anteriores para que los vayamos viendo y tenemos un grupo de comunicación interna. Oye, nos vemos 8:20 porque voy tarde, la niña no sé qué. Ahí les mando cositas mías. O les mando, hey, sobre la clase, este versículo es muy bueno que pongan atención. Entonces, es un versículo de ponernos de acuerdo solo entre nosotros. Y tenemos otro grupo en la que leemos la Biblia. Estamos leyendo, memorizando todo el día, durante todo el día. Damos ciertas lecturas de tener un tiempo con Dios. Te detienes en el día 1 minuto y lees algo y listo. Al otro momento te detienes 5 minutos y lees un capítulo. Y hay otro momento en la noche que te implica 10, 15 minutos y lees algo más. Y ponemos referencias históricas, videos adicionales. Son 2 grupos. Yo te invito, Susi y Santi, los invitamos. Les voy a mandar los links. Pueden hacerlo libremente y participar de ello también. Y estamos en esa comunicación. Ok, ¿tú eres el Gracias. administrador del grupo o como para que nos des de alta? Porque, por ejemplo, ahorita Pepe fue el que me avisó que íbamos a empezar tarde. Sí, yo soy el administrador. Yo ahorita ya te escribí por WhatsApp, Susi. Sí, sí, Ah, el que no tienes es el de mi esposo. ok. Susana Montemayor, aquí te tengo. Sí, te mandé la Ajá. clase 3, la clase 1, 2 y 3. Luego te mando la 4 que falta y la 5. Y ahí te mando los enlaces para darle un clic y estar en los grupos automáticamente. Ok, perfecto. ¿Va? Muy bien, muy Claro que Bueno, bien. sí, gracias. a Muchísimas ustedes, gracias. muchas gracias. ¿Algo más que quieran compartir, comentar?
sobre el Oye, trabajo. Héctor y Marlene ya no van a estar. Héctor, Marlene me dijo, van a seguir los videos, ya están en su grupo de vida, en lo que están haciendo, ya regresaron de vacaciones y empiezan sus grupos de 7 a 9 los lunes. Pero ya están entusiasmadísimos. Marlene está llenando el material. Yo tengo un viaje a Querétaro, posiblemente. Me andan invitando hasta que me quede en su casa, gracias a Dios. Yo digo, pues va, sí, sí se puede. Yo estaba consiguiendo hospedaje. Tengo un evento de hogar educador. Pero están animados, les dije que adelante, que sigan con el material. Y les vamos a mandar los videos grabados para que puedan avanzar en ello. Yo te invité a otra amiga, se llama Maite, que es su cumpleaños hoy, por eso no se quedó. Ah, Y va a entrar la semana que viene, primero Dios, también excelente. de Horizonte. Sí, sí, excelente. Lo que sea de bendición y esa es la idea, ¿no? Así que les Claro. agradezco mucho. Perdonen el horario, ya ven hasta ahora que acabamos, pero ahí vamos a seguir entre 8 días. Hagan en casa 20 minutos al día, ¿eh? Lo que les dejo en el material es 20 minutos al día. Y obvio, si ustedes quieren tomarse 2 horas, adelante. Cada cita, cada lectura es impresionante. Así es la hermosa palabra de Dios. Nada que ver con el material, sino con la palabra de Dios. Y estamos para servirles.